estaba en todas partes. En las pantallas más grandes, en los papeles más atrevidos y en el centro del fenómeno del cine de ficheras en México. Luego, sin previo aviso, desapareció. No hubo despedida ni explicaciones, solo un retiro repentino del mundo del espectáculo en la cima de su fama. Durante décadas, tanto fanáticos como críticos han especulado, ¿qué le pasó realmente a Angélica Chaín? Ahora, a los 68 años, la mujer que alguna vez fue coronada como la reina de la escena de sexo, finalmente rompe el silencio. ¿Fue una traición de la industria? ¿Un secreto que ya no podía ocultar? ¿O simplemente se cansó del mundo que la hizo famosa? Acompáñanos a descubrir el misterio detrás de su impactante retiro y la verdad que, después de tantos años, finalmente está lista para revelar. Los rumores sobre Angélica Chaín comenzaron a circular cuando se encontraba en la cima de su fama. A principios de los años 90, en el punto más alto de su carrera, tomó la sorpresiva decisión de abandonar la industria del cine. Muchos especularon que su retiro tenía que ver con su matrimonio en 1993 con uno de los hombres más ricos de México, un esposo que, según se dice, la trataba como una reina. Incluso antes de casarse, Angélica ya tenía fama de ser sumamente materialista. Quienes la conocían aseguraban que no volteaba a ver a un hombre a menos que fuera rico y poderoso. El reconocido estilista Alfredo Palacios llegó a afirmar que, para que Angélica se fijara en alguien, tenía que poseer una gran fortuna. Su carrera en el cine comenzó de manera modesta en los años 70, con pequeños papeles como extra, hasta que poco a poco fue haciéndose un nombre en la industria. En una de sus primeras películas, compartió escenas con Sasha Montenegro, quien también estaba iniciando su trayectoria. Entre ambas, Montenegro era vista como la actriz con mayor presencia en pantalla, mientras que Angélica tendía a ponerse nerviosa en los rodajes. Con el tiempo, ambas protagonizaron películas junto a los legendarios luchadores El Santo y Blue Demon, consolidando su camino en el cine de ficheras. A diferencia de muchas de sus compañeras, Angélica nunca estudió actuación formalmente. Según quienes la conocieron, fue descubierta mientras trabajaba en un bar en Puebla, y no en Arabia Saudita, como algunos rumores sugieren. Un productor la vio, quedó cautivado con su belleza y le ofreció una oportunidad en el cine. Sin embargo, los conocedores de la industria aseguran que su atractivo no radicaba en sus habilidades actorales, sino en su disposición para desnudarse en cámara sin titubeos. Los directores simplemente le indicaban qué escenas requerían desnudos, y ella accedía sin problema. Este enfoque sin inhibiciones le aseguró un flujo constante de trabajo en el cine de ficheras, un género conocido por sus temáticas picantes y su alto contenido de sensualidad. Angélica Chaín compartió pantalla frecuentemente con Alfonso Sayas en películas como Los Verduleros y Los Albañiles, formando una dupla tan popular que muchos llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Sin embargo, tras bambalinas, la vida personal de Angélica era mucho más complicada. Durante su tiempo en el cine, conoció y se casó con un empresario mexicano. Según los rumores, su esposo era extremadamente celoso y tenía dificultades para aceptar las escenas subidas de tono que Angélica filmaba con figuras del cine de ficheras como Rafael Inclán y Alfonso Sayas. La naturaleza de estas películas, llenas de humor provocativo y tramas sugestivas, solo aumentaba la tensión. Aunque el valor artístico de estas cintas siempre fue cuestionado, su verdadero atractivo residía en el impacto que generaban en la audiencia. Muchas escenas bordeaban lo vulgar, pero mientras la paga fuera buena, a Angélica no le preocupaba interpretarlas. Con el tiempo, los celos de su esposo desgastaron la relación, y a mediados de los años 80, el matrimonio llegó a su fin. Soltera nuevamente, Angélica comenzó a rodearse de hombres poderosos que se sentían atraídos por su fama y su belleza.
Uno de los rumores más persistentes de su vida amorosa fue su supuesta relación con Vicente Fernández en la década de 1980, cuando él se encontraba en la cima de su carrera. La vedette Lin May incluso afirmó que Angélica fue una de las amantes de Vicente en aquella época. Aunque Fernández no era considerado un hombre atractivo en términos convencionales, su inmensa fortuna e influencia lo hacían irresistible para muchas. Como dice el dicho, el dinero mata carita. Y para Angélica, según quienes la conocieron, la riqueza siempre fue el premio más importante. Después de Vicente, vinieron otros amantes poderosos, alimentando aún más su reputación y el misterio que rodeaba su vida lejos de las cámaras. Los rumores circulaban sobre un supuesto romance entre Angélica Chaín y el expresidente de México, José López Portillo, mientras éste aún estaba casado con la actriz Sacha Montenegro. Se decía que López Portillo mandaba llamar a Angélica a Los Pinos y ordenaba a su equipo de seguridad que los dejara a solas. Más allá de la política, Angélica también fue vinculada sentimentalmente con un productor de Frontera Films, el estudio detrás de muchas producciones de cine de ficheras. Según un reconocido periodista mexicano, su relación duró alrededor de 4 años, periodo en el cual Angélica consiguió algunos de los mejores papeles en el género y se convirtió en una de sus actrices mejor pagadas. Otro nombre famoso asociado con ella fue el del actor Andrés García. Su química era innegable, y juntos protagonizaron El médico biónico, una película sobre un hombre que recibe un implante robótico que lo convierte en un amante extraordinario. La pareja llegó a filmar varias películas juntos, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla. Angélica también fue relacionada con Pedro Infante Jr., con quien compartió créditos en Los Verduleros. Pero, a pesar de todos estos romances con figuras destacadas, un nombre seguía surgiendo una y otra vez: Alfonso Sayas. Muchos creían que, más allá de sus colaboraciones en el cine, entre ellos había una conexión más profunda. Sin embargo, el propio Sayas negó cualquier relación romántica, asegurando que Angélica era una de las pocas actrices con las que no se llevaba bien. ¿La razón? Según él, era demasiado materialista y el dinero parecía ser su único criterio al elegir pareja. La actriz Rosy Mendoza comentó en una ocasión que Angélica Chaín sabía perfectamente cómo utilizar su belleza a su favor, asegurándose de que sus relaciones le brindaran beneficios económicos. Finalmente, conoció a Enrique Molina Nephew, uno de los empresarios más ricos e influyentes de México. Encantado con ella, dejó a su esposa para estar a su lado, asegurándole a Angélica una vida de lujo. Sin embargo, no todos en la alta sociedad la recibieron con los brazos abiertos. Algunas mujeres de la élite la veían con desconfianza, acusándola de ser una robamaridos. Pero a Angélica no parecía importarle. Sin dudarlo, asumió su nuevo rol como la señora de Molina Nephew. Su esposo tenía todo lo que ella buscaba, era multimillonario, increíblemente generoso y estaba más que dispuesto a cumplir todos sus deseos. Así, decidió abandonar el cine, declarando que ya no lo necesitaba. ¿Para qué seguir actuando cuando había asegurado una vida de lujo? Molina Nephew, dueño de Pepsi Cola y de múltiples hoteles de alto nivel en Cancún y Acapulco, poseía una fortuna capaz de satisfacer los más extravagantes caprichos, y no escatimó en gastos para que su esposa viviera como una reina. Hoy en día, la vida de Angélica transcurre entre viajes a Cancún y Miami en jets privados y estancias en algunos de los hoteles más exclusivos del mundo, muchos de los cuales pertenecen a su esposo. Entre ellos está el Ritz Hotel en Cancún, donde incluso la habitación más sencilla cuesta alrededor de $800 por noche. Fue Molina Nephew quien la sacó de la industria del entretenimiento y, a cambio, le ha dado una vida de absoluta comodidad. Ahora, con casi 70 años, Angélica Chaín no tiene intención alguna de regresar a la pantalla, ni lo necesita. Incluso si un productor llegara con una oferta millonaria,
difícilmente se compararía con la fortuna que ya posee. Según Alfonso Zayas, el verdadero apellido de Angélica Chaín no era en realidad Chaín, sino un nombre artístico que le fue asignado. Aseguró que en algún momento trabajó cerca de un hotel en un pueblo llamado Chaín, y de ahí provino su nombre artístico. También desmintió el antiguo rumor de que tenía ascendencia árabe, asegurando que era completamente falso. En realidad, Angélica comenzó su carrera trabajando en un bar en Puebla antes de abrirse camino en la industria del cine. Curiosamente, también trabajó como guardaespaldas en algún momento, un papel inusual para alguien que más tarde se haría famosa por su belleza y presencia en pantalla. A lo largo de su carrera, tuvo varios enfrentamientos, pero uno de los más comentados fue su supuesta rivalidad con Sacha Montenegro. Sin embargo, a pesar de lo que la prensa insinuaba, su competencia nunca pasó de la gran pantalla. Su verdadera enemistad, según fuentes cercanas, era con Hilda Aguirre. La tensión entre ellas era tan grande que, en una escena en particular, se dice que llegaron a los golpes, jalándose del cabello hasta que los miembros del equipo de producción intervinieron. Hoy en día, Angélica se mueve en círculos de élite, codeándose con las familias más poderosas de México, incluida la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari. A través de su esposo, Enrique Molina Nephew, tiene conexiones con importantes acuerdos comerciales, entre ellos, haber contribuido a la llegada de la lujosa cadena de hoteles Riu a México. Incluso antes de casarse con Angélica Chaín, Enrique Molina ya había forjado fuertes lazos políticos y empresariales. Mientras trabajaba con PepsiCo, se dice que recibió un gran impulso del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien lo ayudó a asegurar la presidencia de la Unión de Productores de Azúcar en México. Esta posición le otorgó a Molina un control significativo sobre la industria azucarera del país, un poder que más tarde se extendió más allá de México. Su hijo, Enrique Molina Jr., siguió sus pasos, dominando la producción de azúcar en Puerto Rico. Sin embargo, sus negocios han estado rodeados de controversia. Se les ha acusado de prácticas monopólicas y fraude, y los rumores sugieren que Molina Jr. huyó a España para evitar problemas legales e incluso podría estar bajo arresto. A pesar de su ascenso en la alta sociedad mexicana como esposa de Enrique Molina, Angélica Chaín nunca ha sido completamente aceptada por la élite del país. Muchos siguen juzgando su pasado, un pasado del que ha tratado de distanciarse. Incluso ha llegado a negar ser la misma actriz que alguna vez protagonizó las provocativas películas del cine de ficheras en México. Pero la sociedad tiene memoria, y los susurros sobre su antigua carrera la siguen a donde vaya. Después de todo, esas películas la convirtieron en un objeto de deseo para muchos hombres, incluido, supuestamente, su propio esposo. Y como dice el dicho, el sol no se puede tapar con un solo dedo. Los rumores persisten sobre que algunos de los hombres más poderosos de México disfrutaron de su compañía en el pasado, colmándola de regalos extravagantes, desde cadenas de oro hasta autos de lujo. Entre los nombres que más se mencionan están el infame jefe de policía Arturo el Negro Durazo, el expresidente Miguel de la Madrid e incluso, según algunos chismes, el propio Carlos Salinas de Gortari. Su estatus quedó en evidencia en una anécdota compartida por Alfonso Zayas. Durante un viaje a Nueva York, él llegó en un vuelo comercial cuando alguien se le acercó y le dijo: «Tu vieja acaba de llegar». Pero mientras él había volado en clase económica, Angélica Chaín había llegado con estilo, en un jet privado. Según los rumores, Angélica Chaín ascendió con facilidad tanto en la industria política como en la cinematográfica. A lo largo de su carrera, siempre se la vinculó con la idea de ser una mujer atraída por la riqueza, sin prestar mucha atención a la apariencia de un hombre, siempre y cuando su cuenta bancaria fuera impresionante. Precisamente por esta razón, Alfonso Zayas no la soportaba. Estaba acostumbrado a mujeres que lo buscaban sin esperar nada a cambio, pero Angélica no era una de ellas. Tenía sus propias prioridades,
Y estaba claro que no le interesaba a él ni sus habituales juegos de seducción. El actor Luis de Alba tampoco sentía simpatía por ella. En una ocasión, admitió que Chaín ponía nerviosos a él y a sus compañeros. Su impactante belleza era casi intimidante, especialmente cuando tenían que compartir escena con ella. Sin embargo, pese al efecto que causaba en los demás, Angélica parecía estar siempre en total control. Se sentía completamente cómoda frente a la cámara, especialmente en las escenas de desnudo, que consideraba simplemente parte de su trabajo. Según Alfonso Sayas, cualquier actor que afirmara no sentir nada al filmar escenas íntimas con Angélica estaba mintiendo. Ella era simplemente deslumbrante. Pero entonces apareció Enrique Molina, sacándola del mundo del cine y llevándola a una vida de lujos. Su llegada marcó el fin de una era, dejando a los fanáticos del cine de ficheras con el anhelo de volver a ver en pantalla a la famosa rubia que había cautivado a la audiencia. Aunque dejó el cine atrás, Angélica Chaín sigue siendo una figura memorable en el cine mexicano, recordada por los momentos inolvidables que brindó en la gran pantalla. Uno de los mayores misterios en torno a Angélica Chaín es su familia, o más bien, la total ausencia de menciones sobre ella. Durante su tiempo en la industria cinematográfica, nadie conoció a sus parientes, y ella nunca hablaba de ellos. Circularon rumores de que provenía de orígenes humildes, pero prefería mantener esa parte de su vida oculta, posiblemente por vergüenza de su modesta procedencia. A pesar de su discreción sobre su vida personal, los rumores sobre sus aventuras románticas eran frecuentes. Uno de los nombres que a menudo se vinculaba con ella era Joaquín Lamb, su coprotagonista en Perros Salvajes. Según el chisme, tuvieron un breve pero apasionado romance durante el rodaje, uno que, como algunos decían, se trataba más de hacer rechinar la cama que de construir una verdadera relación. Angélica era conocida por mantener las cosas informales con muchos de sus admiradores, especialmente dentro de la industria. Supuestamente tuvo discretos romances con políticos y productores que, aunque no particularmente atractivos, tenían suficiente influencia para impulsar su carrera. Un ejemplo notable fue su colaboración con Valentín Trujillo en Las Ratas de la Ciudad. Por esa época, los rumores aseguraban que los dos mantenían un romance, ya que Trujillo era uno de los actores mexicanos más cotizados de su época. Pero para Angélica, los actores eran solo una fuente de entretenimiento. Cuando se trataba de relaciones serias, tenía la mirada puesta en alguien adinerado, alguien que pudiera consentirla en todos sus caprichos. En muchos sentidos, encarnaba la versión real de Teresa, la clásica historia de una mujer que usa su belleza para ascender en la escala social. Esta mentalidad no le cayó bien a Alfonso Sayas, quien en algún momento quedó prendado de ella. Como uno de los rostros más reconocidos del cine de ficheras, Sayas quizás imaginó conquistarla, pero la fama por sí sola no era suficiente. Para Angélica, el amor tenía un precio, y Sayas, a pesar de su estatus, simplemente no tenía los millones necesarios para convertirla en la señora de Sayas. Muchos han descrito la vida privada de Angélica Chaín como algo sacado del diario íntimo de una cantante de cabaret, inquietantemente similar a los personajes que interpretó en pantalla. Según quienes la conocieron, en algún momento dejó de creer en el amor por completo, priorizando el dinero por encima de todo. No importaba cómo llegara el dinero a sus manos, siempre y cuando llegara. Al final, parece que encontró exactamente lo que buscaba, una pareja rica y devota. Su relación con Televisa fue complicada. A pesar de su innegable belleza y presencia en pantalla, su reputación la precedía, lo que hacía casi imposible que consiguiera papeles protagónicos en telenovelas. Muchos no lograban entender cómo una actriz podía ser tan desinhibida en pantalla, completamente indiferente a la modestia. No cabe duda de que Angélica fue una figura escandalosa en la sociedad mexicana. Rompió barreras en el cine de una manera en que pocas actrices se habían atrevido,
lo que la convertía en una elección incómoda para la televisión tradicional. Si llegaba a ser elegida para algún papel, probablemente sería como la villana y no como la heroína. Pero incluso entonces, ella estaba acostumbrada a recibir altos salarios por sus películas, y la estructura financiera de las telenovelas no le resultaba atractiva. Quería ser pagada por episodio, no con un sueldo mensual fijo. Y cuando Televisa se negó a cumplir sus exigencias, se alejó de la televisión. Otro dato poco conocido sobre su carrera fue el tema de su voz. En muchas de sus películas, su voz fue doblada, una decisión tomada por los productores que consideraban que su voz real no coincidía con su impactante apariencia. Su educación había sido limitada y su dicción no era la mejor, lo que hacía que su forma de hablar desentonara con los personajes glamorosos y seductores que interpretaba. Para mantener la ilusión, los cineastas le dieron una voz que encajara mejor con la imagen que habían construido de ella, sabiendo que el público podría decepcionarse si escuchaba a la verdadera Angélica Chaín hablar. Las películas de Angélica Chaín nunca fueron del tipo que se presentaban en prestigiosos festivales de cine. Sus tramas eran simples, a menudo carentes de profundidad, y los críticos las desestimaban como churros, producciones baratas y de baja calidad. Pero a pesar de su reputación entre los críticos de cine, estas películas tenían un público fiel. Estaban dirigidas a un sector de la clase trabajadora que tenía pocas películas hechas específicamente para ellos, y los cines veían largas filas de espectadores ansiosos por verlas. En un sentido moderno, estas películas eran para el cine mexicano lo que el reggaetón es para la música hoy en día. Ampliamente criticadas, pero innegablemente populares. Las historias eran repetitivas, lo que hacía difícil distinguir una película de otra. Sin embargo, lo que realmente atraía al público era la fantasía que ofrecían. Un hombre común, alguien que ni era rico ni particularmente atractivo, conquistando el amor de una mujer impresionante como Angélica Chaín. Por supuesto, en la realidad, las cosas eran muy distintas. A Angélica le importaba, y mucho, el estatus financiero de sus parejas románticas. Más allá del cine, también se hizo un nombre en los fotomontajes, las fotonovelas, y apareció en las portadas de numerosas revistas, cautivando al público con su belleza. Muchos de sus filmes tenían títulos ridículamente extraños, como Las computadoras y Entre ficheras y tacos de canasta. Pero si algo entendía bien Angélica, era el dinero. Lo trataba como un juego, dispuesta a besar a un sapo, siempre y cuando hubiera una recompensa económica, aunque ese sapo jamás se convirtiera en príncipe. En muchas de sus películas, compartió pantalla con galanes poco convencionales, actores que no cumplían con los estándares tradicionales de belleza. Cornelio Reina, un brillante compositor pero lejos de ser un galán, fue uno de sus compañeros en pantalla. Lo mismo ocurrió con Rigo Tobar, otro emparejamiento improbable. Parece que a los productores les encantaba el contraste de juntar a una mujer excepcionalmente bella con un hombre de apariencia promedio. Dicho esto, Angélica también trabajó con compañeros de reparto más atractivos, y cuando eso sucedía, se aseguraba de obtener una buena paga. Económicamente, estaba bien compensada, no solo por sus películas, sino también por sus portadas de revistas, donde su imagen bastaba para garantizar altas ventas. No todas las actrices estaban dispuestas a hacer lo que Angélica Chaín hacía, razón por la cual ella y Sasha Montenegro dominaron el mercado. Eran audaces, sin inhibiciones y estaban dispuestas a traspasar límites de una manera que las diferenciaba de sus colegas. El público, a su vez, apreciaba el espectáculo que ofrecían en la pantalla. Curiosamente, ambas mujeres terminaron casadas con hombres poderosos, pero ninguna estaba hecha para desempeñar el papel de ama de casa tradicional. La cocina, la lavandería y la vida doméstica no estaban en sus planes. Eran mujeres que esperaban ser tratadas como reinas. Cuando Alfonso Sayas falleció, muchos pensaron que Angélica haría una aparición pública, o al menos se pronunciaría sobre su partida.
pero ese momento nunca llegó. La verdad es que desde hace mucho tiempo se ha distanciado del cine de ficheras y parece no querer tener nada que ver con él. Hoy en día, disfruta de una vida de lujos, alejada de su pasado. Algunos incluso especulan que ni siquiera se enteró del fallecimiento de Zayas. Tras su retiro, Angélica dejó claro que no tenía interés en revivir su pasado. Rechazó entrevistas y evitó cualquier conversación sobre su carrera, como si quisiera enterrar por completo esa etapa de su vida. Se dice que nunca tuvo hijos, a pesar de haberlos querido. Debido a una enfermedad, la maternidad fue algo que nunca pudo experimentar. Desde su vida en el anonimato, se alió con el zar del azúcar, su esposo, para crear una fundación privada para jóvenes. Sin embargo, no realiza eventos públicos ni permite que su imagen se use para promoverla. Solo se le ha visto una vez en los últimos años, en 2018, cuando una foto de la pareja se filtró durante el 25º aniversario de uno de los hoteles de la cadena familiar Molina en Cancún. No se supo nada de la actriz hasta 2020, cuando se difundieron un par de fotos que mostraban su aspecto actual. También se informó que durante todo este tiempo ha estado viviendo en Estados Unidos. Actualmente, Angélica Chaín tiene 68 años y a pesar de su reaparición, no ha concedido ninguna entrevista para hablar sobre su trayectoria en el cine mexicano o sobre su vida tras el retiro, por lo que sigue rodeada de misterio. Angélica Chaín sigue siendo una de las figuras más enigmáticas del cine de ficheras, audaz, polémica e inolvidable. Si bien dejó atrás la carrera que alguna vez la convirtió en un nombre reconocido, también dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente se alejó sin mirar atrás o en ocasiones siente nostalgia por su pasado? ¿Qué opinas de su historia? Déjanos tu comentario y no olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido sobre las figuras más fascinantes de la historia del entretenimiento.